No lo tengo claro, un podcast donde pensar está bien, pero preguntar está mejor. Con Izaskun Barba y Julen Perales. ¿Qué pasa, preguntones? ¿Qué pasa, preguntonas? ¿Qué te parece si empezamos contando por qué hemos elegido el tema de hoy y que la gente intente adivinar cuál es el tema? ¿Pistas? Sí. Vale. Me afecta personalmente. Vale. ¿A ti? A mí me afecta indirectamente, pero siento que lo tengo bastante presente en mi día. Vale. Escucho hablar sobre el tema todo el rato, muchísimas veces al mes, y ya no sé ni qué pensar. Es un tema sobre el que sé muy poco y en general creo que la gente sabe muy poco, pero no me siento muy cómodo preguntando. Vale. Tú no eres parte de esa parte que sufre el problema, pero... ¿Qué? Perdón. Es que el ciclo menstrual no es un problema. Es que ya lo sé que no es un problema, pero ¿cómo lo dices, no? El fenómeno. No experimenta esos cambios. Pero ya esos es cambios. Que piensa que gracias al ciclo existe la humanidad. Buah, Es tremenda verdad. frase, sí, sí. Pero es verdad. Sí, sí. Es que como lo digo, ya. Uf. Es como, sin querer ofender, he ofendido. Es que justo ha pasado, es paradójico, justo ha pasado eso. A ver, entiendo que te cueste preguntar. Siempre cuesta preguntar sobre lo que no sabes. Sí, pero esto va un poquito más allá. Y hay temas más sensibles que ¿No? otros, claro. O sea, creo que están los dos componentes. Es preguntar por no saber. Bueno, también está el que debería saber, ¿no? También tengo responsabilidad en saber de esto. Pero bueno, yo tampoco sé mucho. Ya, Y... es que ¿qué haces que no sabes? Pues sí. Ponte las pilas. Ya. Y yo lo experimento en mis carnes. Ya. Es que, mira, me han contado tantas veces cuáles son las fases. Puf. Ah, que hay fases. Como la luna. Pues igual están relacionados, ¿eh? ¿Y solo en las mujeres o en los hombres también? En los hombres igual es el sol, ¿no? Preguntones, preguntonas. Hoy vamos a hablar del ciclo menstrual. Hoy tenemos con nosotros a Miren Barbería Urteaga e Íñigo Perales Barriendo. Miren es doctora en biomedicina por la Universidad de Navarra y actualmente trabaja en la industria farmacéutica. Íñigo es graduado en dietética y nutrición por la Universidad de Navarra también y tiene su propia consulta de nutrición. Íñigo y Miren llevan un tiempo investigando el tema del ciclo menstrual y tienen un nuevo proyecto de divulgación. Su objetivo es llevar todos estos conocimientos a la sociedad mediante charlas divulgativas, ya sea en consulta o fuera de ellas. Miren, Íñigo, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Con muchas ganas de hablar, de charlar de esto, que me parece súper interesante. Pues la verdad que sí. Nada, muy contenta de estar aquí y de darle un poquito de caña a este proyecto que comenzamos, pues bueno, hace ya año y pico y a ver qué sale. Pues bueno, creo que podríais empezar hablándonos de vuestro proyecto, ¿no? Al final sois dos personas que tenéis formación especializada en vuestras disciplinas, pero ninguno de los dos está en la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué es este proyecto que habéis montado y cómo os habéis metido en este marrón? Bueno, todo esto comienza un poquito a raíz de que yo me muevo bastante en el mundo de la montaña. Y bueno, pues llegó un momento que decidí acudir a la consulta de Íñigo para hacer un poquito de revisión a nivel nutricional. Pues en el ámbito de la montaña, al final, pues el desgaste físico muchas veces es brutal y consideraba que podía de alguna manera obtener información de calidad, de alimentarme correctamente y que Íñigo pues me pudiera guiar un poquito en este camino, ¿no? que ya lo elegí hace unos años. Sí, y fue como un poco casualidad que empezamos en las consultas a hablar del tema. Miren, la verdad es que ya por su cuenta había empezado a investigar un poco sobre el tema y me propuso colaborar y me interesaba bastante, sobre todo luego por tener más conocimientos para aplicar en consulta y hasta aquí nos ha llevado. Entonces, bueno, pues nuestro proyecto básicamente va a ser poder realizar, bueno, pues charlas de este tipo, ¿no? A nivel, pues en consulta, etcétera, organizar. Yo también tengo luego un proyectito personal que quiero de alguna manera como llevar un poco toda esta información que hemos ido sacando un poco y generar un poquito de conciencia también en el mundo de la montaña y bueno, pues realizarlo también allá. Qué guay.
Seguro que han sido un montón de horas, pero suena muy interesante. Yo personalmente tengo muchas ganas de saber. Así que, si os parece, para aterrizar un poco, empezamos por algo muy básico. ¿Qué son las hormonas? ¿Y por qué son importantes? Claro, me meto yo con este apartado. Por hacer un resumen, las hormonas son mensajeros del cuerpo. Cumplen muchas funciones. Tenemos hormonas de todo tipo. Tenemos hormonas sexuales, tenemos la insulina, por ejemplo, que es otra hormona que nos ayuda a regular el azúcar. Tenemos hormonas que regulan la presión. Tenemos hormonas de todo tipo. Nosotros concretamente nos vamos a centrar en lo que son las hormonas sexuales, ¿vale? Entonces, las hormonas lo que hacen es enviar un mensaje y nos ayudan a regular nuestro cuerpo. Si estamos hablando de las hormonas sexuales, en el caso de las mujeres estaríamos hablando de los estrógenos y de la progesterona, ¿vale? Vamos a hablar primero de los estrógenos. Su función principal es preparar el endometrio. ¿Qué es el endometrio? Son las paredes del útero, para que el óvulo, una vez que haya sido fecundado, se deposite en el mismo. Si vamos a la progesterona, que esta tiene un poco de peor fama, porque es la que está más relacionada con el síndrome premenstrual, los antojos, etcétera, ¿vale? Que luego ya profundizaremos un poquito más en esto. Su función es la de terminar de preparar el endometrio y ayudar a que el embrión continúe con su desarrollo. Esto serían las funciones principales respecto a los órganos sexuales, pero pueden tener receptores en otros tipos de órganos, ¿vale? Entonces, diríamos, por ejemplo, que los estrógenos, una función muy importante que tienen es la de la protección de la masa ósea, ¿vale? Nos ayudan a mantener una buena salud ósea. Entonces, si tenemos unos niveles de estrógenos bajos, lo que puede verse repercutido son nuestros huesos, por ejemplo, ¿vale? En caso de la progesterona, por ejemplo, otras de las funciones que tiene pues es función neuroprotectora y también nos ayuda a calmar el estrés, ¿vale? Entonces son hormonas sexuales, pero realmente tienen funciones más allá de la reproducción, digamos. Eso es. ¿Y hay diferentes hormonas en mujeres y hombres? ¿O son las mismas? Pues la realidad es que todos tenemos las mismas hormonas, solo que en distintas proporciones, que eso es una cosa muy curiosa que yo creo que mucha gente desconoce. Los hombres tenemos estrógenos, los hombres tenemos progesterona y las mujeres también tenéis testosterona, solo que en distintas proporciones, ¿vale? Y eso es lo que marca la diferencia. Si hablamos de las diferencias de los ciclos hormonales entre hombres y mujeres, pues, por ejemplo, las mujeres tenéis ciclos aproximadamente como de 28 días, en cambio los hombres tenemos ciclos de 24 horas. Somos ¿De 24 horas? Sí. Vale, y ahora que has mencionado las hormonas en el ciclo, ¿cómo funcionan las hormonas dentro de todo el ciclo? Vamos a intentar resumirlo y hacerlo fácil, ¿vale? Pero es un tema un poquito complejo, ¿vale? Diríamos que el ciclo comienza el día 1 de la menstruación. Ese día es en el momento en el que tenemos los niveles más bajos de estrógenos y progesterona, ¿vale? Porque parece que normalmente se suele decir, ¿no? Estás con la regla, estás con las hormonas alteradas. Bueno, casualmente no, ¿vale? Todo lo contrario. Efectivamente, es cuando más bajos tenemos estos niveles. El cerebro al final es como un director de orquesta. El cerebro lo que hace es detectar que tenemos esos niveles bajos de hormonas y dice, ostras, nos tenemos que activar, ¿vale? Hay que poner el ciclo otra vez en marcha. Entonces, lo que hace es, comienza a mandar señales a los ovarios para que empiecen a producir estrógenos, ¿vale? Entonces, del día 1 hasta el día más o menos 13-14 aproximadamente, solo hay una dirección y es que se vaya produciendo cada vez más cantidad de estrógenos. Entonces, conforme aumenta esta cantidad de estrógenos, lo que va causando es que se vaya preparando el endometrio, ¿vale? Las paredes que recubren el útero para ir preparando una posible implantación. Más o menos eso hasta día 13-14. Día 13-14 tendríamos la ovulación, ¿vale? ¿Qué es la ovulación? Básicamente que el óvulo salga del ovario hacia las trompas y comience su recorrido hasta que finalmente llegue al útero, si es que ha habido una fecundación. Entonces, en el momento en el que el óvulo sale del ovario, el ovario se encarga de empezar a producir progesterona a la vez que mantiene la producción de estrógenos, ¿vale? ¿Para qué? Para que se termine de formar correctamente ese endometrio y para que todo el proceso de la implantación, que ese óvulo fecundado pueda llegar a un lugar... Las mejores condiciones. Efectivamente. En el caso en el que no haya habido una fecundación y no haya habido una implantación, el ovario dice, bueno, aquí no voy a estar para siempre produciendo estrógenos y progesterona. Entonces llega un momento en el que dice, chao, dejo de producir estrógenos y progesterona y entonces en ese momento cae la producción de hormonas. Vale. Al caer la producción de hormonas, lo que ocurre es
bueno, pues una descamación que se llama. Ese útero lo tenemos que eliminar porque tenemos que comenzar un nuevo ciclo para una posible fecundación e implantación. Entonces, con esta caída hormonal, volvemos otra vez a día 1. Entonces, ahí las 4 fases del ciclo son... Sí, a ver, a nivel de las fases, el ciclo podríamos dividirlo concretamente en 3. Sería la fase folicular, ¿vale? Que es desde el primer día más o menos hasta día 13-14, y dentro de esa fase folicular tenemos la fase menstrual, que sería de día 1 a día 5 o 6 aproximadamente. La fase 2 sería la fase ovulatoria, que es muy cortita, son más o menos 24 horas. 24 horas. Sí. Es cortito, sí. Eso es. Y luego finalmente tendríamos la fase lútea, que es desde que ovulamos, desde que se ha producido la ovulación, hasta más o menos día 28. Todos estos son días, un poquito números teóricos. Cada mujer tendrá un ciclo... Efectivamente. Entonces, decimos hasta día 28, hasta que ocurre nuevamente un nuevo sangrado. ¿Vale? Porque, ¿qué es lo que diferencia cada una de las fases? Es el nivel de esas hormonas, ¿no? Claro, en cada fase lo que tenemos son niveles hormonales diferentes. En esa fase folicular tendríamos predominantemente esa crecida de estrógenos. Luego tendríamos en la fase ovulatoria tendríamos un poquito de caída de estrógeno, que lo que hace es, bueno, que finalmente ocurra esa ovulación. Y luego en la fase lútea es cuando comienza el ovario a producir tanto estrógeno como progesterona otra vez. ¿Vale? Hasta que eso vuelve a caer. Vale, entonces me surge la duda. Dentro de esas fases que hemos comentado que tiene el ciclo, ¿cómo afecta a lo práctico? ¿Cómo afecta en el día a día? Vale, a ver, esto es importante comentar que al final cada persona es un mundo y cada persona lo va a vivir de manera, pueden ser muy diferentes. Sí que es cierto que, bueno, pues hay un patrón un poquito general en el que también lo marca nuestra propia biología a nivel hormonal. Y es que en el momento en el que los estrógenos van aumentando, se va preparando, digamos, ese endometrio, y también con el aumento de los estrógenos, también la libido aumenta. Entonces, al final, básicamente a lo que nos lleva es a que podamos reproducirnos, ¿no? A indicarnos en qué momento es el mejor momento para poder reproducirnos. En ese momento tenemos la tendencia a tener más energía, a estar más activas, a estar, bueno, es un poquito lo que normalmente se siente, ¿vale? No quiero tampoco decir aquí un patrón general, porque al final cada persona es un mundo. ¿Vale? En el momento en el que ya hemos ovulado, la propia biología nos marca un poquito más de calma, un poquito más de tranquilidad, favorecer un poco lo que es esa implantación. Bueno, estamos un poquito más en introversión. Básicamente es esa progesterona que producimos la que también nos lleva a ese estado de un poquito más de calma y no de estar como, bueno, pues tan activas, ¿no? A mí me surgía la duda con el tema de la libido. Si ese momento del ciclo en el que aumenta la libido coincide con el momento en el que hay mayor probabilidad de quedar embarazada. Claro, efectivamente. Al final es un momento en el que el cuerpo se prepara para ello. Entonces se prepara a nivel psicológico, a nivel físico, con diferentes cambios físicos también que podemos tener, que básicamente son un resultado de la propia fisiología. Sí. Comentar igual un poquito también que, bueno, al final del ciclo, bueno, las hormonas, de alguna manera, esos estrógenos y progesterona que están ahí en esos últimos días, cuando comienzan un poquito de alguna manera a fluctuar antes de esa bajada final, antes de que nos baje la regla, en ese momento también, bueno, es un momento bastante importante a nivel de ciclo menstrual porque, bueno, todas esas pequeñas alteraciones a nivel hormonal que vamos teniendo normalmente se relacionan con el síndrome premenstrual. Entonces es un momento que creo que es bastante también importante, genera bastantes cambios a nivel tanto físico como psicológico, ¿no? Dentro de nuestro ciclo. Igual os parece una pregunta un poco tonta, pero ¿qué es el síndrome premenstrual y cuánto dura? Bueno, es un melón, ¿vale? Esto es un melón. Es un melón, sí, sí. Tendríamos que coger una definición correcta, ¿vale? Porque al final, bueno, depende de cada autor, pues, bueno, pues podemos encontrar definiciones un poquito diferentes, ¿vale? Pero bueno, podríamos resumir que el síndrome premenstrual es una condición que ocurre aproximadamente, vuelvo otra vez a esa variabilidad intra-interpersona. Entonces diríamos que es una condición que ocurre más o menos los 7 días antes de la menstruación,
que esta condición engloba más de 200 síntomas, tanto físicos como también psicológicos. Podemos hablar de dolor muscular, dolor mamario, fatiga física, fatiga mental, tristeza, depresión, retención de líquidos, cambios en el apetito. Podríamos seguir aquí hasta mañana. ¿Cuántos síntomas has dicho? Alrededor de 200 están Qué descritos. barbaridad. Casi nada, ¿eh? Sí. Sí, al final es lo que hemos dicho, ¿no? Que tenemos que entender que estos síntomas aparecen debido a las fluctuaciones hormonales que se dan después de la ovulación y antes de la bajada de hormonas, ¿vale? Entonces, en el momento en el que ya ocurre la bajada de hormonas y ocurre ya ese nuevo ciclo, o sea, ya arrancamos con la menstruación, en ese momento ya esta sintomatología normalmente desaparece. Entiendo que, como comentabas, cada mujer será un mundo y tal, y más sabiendo que hay 200 síntomas diferentes que identificar, que yo no sé si sería capaz. Tengo una pregunta personal. ¿Puede el síndrome premenstrual generar migrañas? Claro. Normalmente sí que suele haber algunos casos en los que se presenta un dolor de cabeza previo a la regla y tiene un nombre y se llama cefalea menstrual. Anda. ¿Vale? Eso, bueno, pues genera esa tensión o ese dolor de cabeza que a veces se puede llegar a sentir y que, bueno, en el comienzo de un nuevo ciclo debería de resolverse. Qué curioso. ¿Y puede producir insomnio también? A ver, el insomnio también está relacionado, ¿vale? Está un poquito relacionado más con el síndrome premenstrual también. Es esta fase en la que podemos tener esta sintomatología también, aparte de esos 200 síntomas y signos de los que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que la progesterona que se produce después de la ovulación es una hormona calmante. Favorece el sueño, promueve la relajación, pero cuando los niveles de hormonas empiezan a fluctuar de alguna manera y empiezan un poquito a bajar, pues se puede expresar un poquito lo que es lo contrario. Es decir, un poquito más de insomnio y un poquito más de dificultad para dormir, lo que sería de tirón toda la noche. Estamos hablando de síntomas negativos, ¿no? Bueno, migrañas, dolor, insomnio. ¿Cuánto de verdad hay en la frase la regla no debería doler? Porque es algo que yo he escuchado. Pues esto realmente lo hemos hablado y nosotros lo que creemos es que debería suponer una molestia y en principio podríamos decir que debería ser algo que con un antiinflamatorio debería ser suficiente como para paliar ya el dolor. Ese sería un poco el límite. Esto lo decimos sobre todo porque creemos que igual en algunos momentos se ha normalizado demasiado el dolor y quizás esto lo tendríamos que revisar también. Quizás no se ha investigado lo suficiente. Así es. Ajá. Creo que más que investigar, creo que a nivel social, ¿no? Creo que desde siempre ha sido como un tema en el que hay que ocultar la menstruación, ¿no? El tráfico, el contrabando de productos de higiene, ¿no? Que hemos andado ahí, que nadie sepa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas a expresar que tienes dolor? ¿Cómo vas a expresar que no puedes seguir con tu vida, ¿no? O sea, no entra dentro de lo que la sociedad nos ha educado, ¿no? De alguna manera. Y desde el momento en el que no lo normalizas ya no lo puedes catalogar como un problema. Así que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no es un problema, no se investiga para resolverlo. Claro. Yeah. Bueno, ya hemos tocado unos cuantos de los mitos que queríamos tocar en el capítulo de hoy, ¿no? Y yo creo que es uno de los objetivos. Dentro de esto se me ocurre otra pregunta. ¿Deberíamos ajustar la alimentación al ciclo o solo importa en el síndrome premenstrual? Bueno, aquí lo primero es decir que nosotros nos vamos a escapar un poco de los dogmas, ¿vale? Siempre vamos a hablar de tendencias y lo más importante es que toda la alimentación debería individualizarse a cada una de las personas, ¿vale? Este es un poco el punto de partida. Entonces, si vamos ya un poquito como más a lo concreto, así que lo que vemos es que las distintas hormonas en cada fase del ciclo tienen ciertas implicaciones fisiológicas, o sea, que nos producen ciertos cambios, ¿no? Y esto también nos afecta a la hora de metabolizar los nutrientes o los alimentos, ¿vale? Entonces, si empezamos a hablar del inicio del ciclo, que es esa fase folicular en la que los estrógenos cobran más importancia,
nosotros lo que observamos es que en esta fase una de las consecuencias que tiene esa elevación de los estrógenos es que nos ayudan, por ejemplo, a mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Que este es un concepto un poco técnico, pero básicamente lo que quiere decir es que metabolizamos mejor los hidratos de carbono. Para que la gente se haga una idea, cuando estamos hablando de hidratos de carbono, estamos hablando sobre todo de productos vegetales. Hablamos de pasta, de patata, de arroz, de legumbres, ¿vale? Que si lo pensamos, como ha dicho Miren, uno de los síntomas o de las sensaciones que se puede tener en esas primeras fases del ciclo es tener más energía. Bueno, esto realmente como que nos ayuda un poco a hilar estos dos conceptos, ¿no? Los carbohidratos al final nos aportan energía a lo largo del día. Pues a nivel deportivo, por ejemplo, también puede tener implicaciones en las que nos sentamos con más capacidad de rendir mejor. Luego, en cambio, nos vamos a la fase lútea, que es la fase en la que la progesterona está más elevada, y aquí en cambio tenemos que prestar un poco más de atención a lo que son las proteínas y las grasas. La progesterona, al contrario que los estrógenos, no ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Por esa razón deberíamos atender un poquito más a la parte de los carbohidratos y de las grasas, ¿vale? Una cosa muy importante, esto siempre lo estamos hablando enfocándonos en temas de salud. O sea, siempre estamos hablando de intentar darle al cuerpo lo que necesita en ese momento, pero sin ser dogmáticos. ¿Pasa algo en el cuerpo si en la fase en la que la progesterona está más elevada no nos centramos tanto en las proteínas y las grasas? Pues no pasa absolutamente nada, porque realmente lo que deberíamos intentar es siempre cubrir como unas bases nutricionales sólidas, ¿vale? O sea, centrarnos mucho más en llevar una alimentación que sea a base de productos sin procesar, eliminar el alcohol, eliminar el azúcar, tener un estilo de vida activo, no fumar, ¿vale? Estas son como las bases. Y luego hacer este tipo de ajustes, pues sería ya no le voy a poner un porcentaje de mejora, pero sería algo sería un poco como la guinda del pastel. Vale. Eso es, ¿vale? No es tan importante como todo lo demás. Vale. Entonces, dentro de esta explicación que nos has dado, ¿cómo entra el mito este de que, como el mito, la frase esta de que cuando tengo la regla el cuerpo me pide más dulce o tengo más apetito? Pues esto es una cosa curiosa porque yo puedo hablar sobre todo de lo que yo observo en consulta, ¿vale? Y yo lo que observo en consulta es que es verdad. O sea, que en esta fase del ciclo pues hay mucha más hambre, hay más cansancio, hay más ganas de antojos, y esto... Sí, yo llegaba. Miren, dice que sí. Y esto, lo curioso es que también tiene como una explicación fisiológica, ¿vale? Que igual no se explica al 100% por esto que vamos a hablar ahora, pero sí que, oye, nos da como ciertas pinceladas que a mí me resultan como bastante interesantes. La progesterona, por ejemplo, uno de los efectos que tiene en el cuerpo, ¿vale? Es la de elevar ligeramente nuestra temperatura basal. O sea... ¿En serio? Sí. ¿Y eso se nota así? ¿Yo me lo puedo notar si me pongo un termómetro? ¿Eso te lo puedes medir? Hace falta un termómetro un poquito más especial que te mide, en vez de medirte, pues imagínate, 36,2, te puede medir 36,25, por ejemplo. Vale. Hace falta 2 dígitos para poder medirlo y efectivamente más o menos 0,3, 0,5, ¿vale? Grados de temperatura. No es mucho, pero es cierto que si registras con 2 decimales... Bueno, pues sí que sale. Ya. Sí que sale. O sea, tu cuerpo está literalmente generando más calor. Más calor y más gasto y consumiendo más calorías. ¿Y eso tiene una función o es consecuencia de? Es una consecuencia. Eso es una consecuencia. Sí que es verdad que se le ha intentado dar explicación a los antojos o al hambre por parte de este gasto calórico, ¿no? O sea, se observa que hay más gasto calórico, entonces dices, bueno, pues puede ser que sea esto. Puede que sí, o también puede tener explicaciones, por ejemplo, a nivel cerebral, porque también vemos que en esa fase del ciclo se dan ciertas variaciones en la bioquímica del cerebro, ¿vale? Por ejemplo, vemos que los niveles de serotonina pueden bajar, ¿vale? Bueno, ciertos neurotransmisores del cerebro pueden bajar y eso nos puede llevar a estados un poco más depresivos. Vale. Claro, obviamente, como a nadie nos gusta estar triste,
también intentamos compensar eso de manera exógena. Claro. ¿Y qué es lo que más placer y efecto de recompensa nos produce? Chocolate. Ahí está. Eso es. O comer en general. Comer en general. Entonces, vamos a consumir alimentos que nos puedan elevar un poco esos niveles de neurotransmisores que puede que los tengamos bajos, ¿vale? Pues simplemente por compensar. Entonces, las estrategias a nivel nutricional siempre tienen que ir enfocadas en esta fase a intentar aportar alimentos que sean muy saciantes, ¿vale? Y luego también alimentos que nos puedan ayudar a regular un poco esto. Porque sí que es verdad que si nos metemos en ese punto en el que consumimos alimentos que son ricos en azúcares y nos producen ese efecto de recompensa, nos puede llevar a desregular mucho más el hambre, ¿vale? Porque el azúcar nos produce un pico de azúcar en sangre, o sea, se eleva rápidamente el azúcar en sangre. Eso nos da placer, pero luego La caída baja. Eso es. Y en cuanto baja, el cuerpo pues Pide más. Como es muy caprichoso, pide más. Y entonces nos podemos meter como en ciclos de subidas y bajadas en las que constantemente estamos nosotros mismos desregulando nuestro propio apetito. Eso es. Hay que ser flexible siempre. No hay que intentar tampoco pelear contra esto. O sea, yo creo que es un poco una cosa como de sentido común. Si el cuerpo te lo pide, dale. Hay alternativas mejores que, bueno, ahí si alguien está interesado, pues siempre contactar con algún profesional. Pero bueno, esto sería como un poco la explicación fisiológica de estos antojos, que me parece como muy interesante y es de lo que más me ha gustado luego para poder aplicar en consulta. Ya, porque además se puede volver obsesivo, ¿no? Sí, y por eso mismo nosotros estamos hablando de no ser dogmáticos. O sea, siempre estamos hablando de que estos son tendencias y que el cuerpo pues tiene ciertas oscilaciones que nos llevan a ciertas conductas. No las estamos catalogando ni de buenas ni de malas. O sea, creo que al final, cuando estamos hablando de alimentación y salud, todo el mundo tiene que ser consciente de que tiene que intentar hacer lo que más le convenga y lo que pueda en el momento, siempre que quiera cuidarse. Y si no, pues también está bien. O sea, al final, aquí cada uno hacemos lo que podemos. Eso es. Bueno, ya que hablamos de obsesiones, ¿cómo puede afectar el ciclo al rendimiento deportivo? Sí, porque lo has mencionado antes, Sí. yo también me quedaba ahí con ganas de saber más. Bueno, tenemos que tener claro que al final, tal y conforme hemos comentado hasta ahora, ¿no? Los estrógenos y la progesterona no solo son importantes para el ciclo y la reproducción, ¿vale? También tienen funciones fisiológicas secundarias a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, es decir, están implicados en otros cientos de procesos, ¿vale? Como por ejemplo, pues tienen sus efectos en la termorregulación corporal, tal cual ha comentado Íñigo lo del tema de la temperatura corporal, ¿vale? Que nos aumenta un poquito. También afectan en la composición hídrica, es decir, podemos hablar de la retención de líquidos que podemos tener a lo largo del ciclo, ¿vale? Y también en el metabolismo de la oxidación de sustratos, tal y conforme también Íñigo lo ha comentado, ¿no? Al final, el que estas hormonas tengan efectos en todas estas funciones fisiológicas secundarias hace que, de alguna manera, también puedan tener un impacto en el rendimiento deportivo. Claro. Un ejemplo personal, ¿no? A mí me pasó un día que fui a consulta con Íñigo, ¿no? Y bueno, pues me pesó, me cogió todas las mediciones, etcétera, etcétera. Y en ese momento le dije, bueno, Íñigo, ten en cuenta que, pues eso, pues que estoy primer día de regla, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, lo apuntamos y me dijo, no te preocupes, no lo vamos a tener en cuenta. Bueno, pues justamente, bueno, pues yo creo que nos reunimos también para hablar un poquito, para seguir con nuestro proyecto y demás. Y entonces me dijo, va, te vuelvo a pesar, que igual ahora que ya no estás, pues vamos a ver, ¿no? Y había una diferencia de 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. Joder, además, justo en escalada, ¿no? Sí. Hostia, 2 kilos es muchísimo. Subirte a la pared 2 kilos más. Una cosa, 2 kilos para nosotros. 2 kilos para mí. O sea, la proporción es una diferencia de cojones. Sí, sí. Entonces, claro, para depende qué deportes practiques, etcétera, pues bueno, pues y depende de la persona también, 2 kilos pues puede ser mucho, ¿no? Claro. Al final todos estos cambios pueden tener un impacto, ¿no? Claramente en el rendimiento deportivo. Joder, yo justo os iba a preguntar por eso, porque hay veces que voy a entrenar sabiendo la fase del ciclo en la que estoy y mi cabeza me afecta. Y hasta ahora estábamos hablando de síntomas físicos, ¿no? ¿Puede la cabeza afectar mucho? ¿Cuál es la proporción? Vale, bueno, aquí yo creo que es importante mencionar que cualquier persona de cualquier sexo biológico que practique un deporte y que esté buscando rendimiento deportivo
se va a enfrentar a exigencias tanto psicológicas como también físicas, ¿no? Por tanto, creo que estas exigencias pueden ser comunes independientemente de que estemos dentro de un ciclo menstrual o no. Entonces, es cierto que cuando hablamos del ciclo menstrual, claramente los cambios que vamos teniendo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, a lo largo de las semanas pueden, y remarco el pueden, tener un efecto en el rendimiento deportivo dependiendo de la persona. Y ahora podemos profundizar un poco, pero también me gustaría hacer un poco hincapié que lo que sí o sí nos influye de alguna manera es percibir o sufrir directamente un dolor menstrual, que no llegamos a controlar con un estilo de vida o con la toma de antiinflamatorios, ¿no? Entonces eso sí que puede tener un efecto en el rendimiento claramente. Aparte del rendimiento deportivo también, bueno, en sobrevivir, ¿no? El día a día. Claro. Entonces, aparte del dolor menstrual, bueno, que es un evento clave en cuanto al rendimiento, también podríamos hablar también del síndrome premenstrual, ¿no? Ya que son unos días en los que presentamos tanto cambios físicos como también psicológicos. Entonces, por los propios cambios físicos que podemos tener en cuanto a retención de líquidos, ¿no? Lo que he comentado del ejemplo personal, molestias mamarias, por ejemplo, ¿vale? Todo eso al final, a nivel físico, nos puede, nos puede influir, ¿no? En ese rendimiento. Y a nivel psicológico es un poco lo que también ha comentado Íñigo, ¿no? Las fluctuaciones hormonales propias de esos días hace que tengamos un estado más depresivo. Entonces, al final, rendir en esos días puede volverse un poco más complicado, ¿vale? Porque igual no tenemos tanta gana, ¿no? Igual no queremos correr tantos kilómetros, claro, o hacer tanto desnivel, o levantar tanto peso, porque no nos apetece, ¿vale? A nivel de estudios se ha observado que no hay tantas diferencias a lo largo del ciclo. En cuanto a unas mediciones objetivas, en cuanto, pues, yo qué sé, cuánta carga levanto o lo que sea. Donde sí que hay diferencias es en cómo percibimos nosotros o nosotras nuestro propio rendimiento, ¿vale? Las sensaciones, ¿no? Efectivamente. Claro. No tenemos las mejores sensaciones posiblemente esos días previos. No quiero hacer un dogma de esto, claro, ¿vale? Claro. Porque además, hablando. Además habrá deportes en los que medir el rendimiento sea más difícil, ¿no? Que aquellos deportes en los que se miden kilos, por ejemplo. Claro, hay sí, efectivamente. Y luego a la hora de realizar estudios también, bueno, pues es muy difícil hacer un estudio aislado sobre, yo qué sé, pues potencia, cómo mides la potencia, pues de mil maneras diferentes, ¿no? Y luego eso trasladarlo, ¿no? a un deporte en concreto en el que engloba pues potencia, resistencia, etcétera, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces, al final, es lo que decimos, ¿no? Al final creo que es muy individual y creo que posiblemente también de ciclo a ciclo pueda cambiar un poco. Entonces, ¿hay que adaptar los ejercicios al ciclo o el ciclo se tiene que adaptar a nosotros, ¿no? Claro. Pues yo aquí diría que al final creo que es muy importante escucharse, ¿no? Escucharse y en un principio, a nivel de literatura científica, los estudios que nosotros hemos hecho, estudios que son de alta calidad, ¿vale? Porque es un poco lo que hemos observado, que pues estudios un poquito más viejos, bueno, pues la metodología no era del todo fina, ¿vale? A la hora de medir un ciclo menstrual únicamente utilizaban un calendario. La metodología actual ya mide pues niveles hormonales. Son estudios mucho más complejos, pero es cierto que son estudios más puros, por así decirlo, y donde no hay tanta diferencia. Bueno, ya que tocamos el tema de estudios, que ya por fin llegamos a algo que controlamos un poquito. Claro, hoy en día con las redes sociales están proliferando todo tipo de afirmaciones pseudocientíficas y tal, ¿no? Y justo con un tema tan recurrente y tan popular como es este, ¿cómo creéis que este tipo de afirmaciones o este tipo de contenido en redes sociales afecta al conocimiento de la gente? Yo creo sobre todo que lo que hace es aportarnos demasiada información sin una contextualización adecuada. Hoy en día un poco lo que podemos observar en redes es que todo parece que está respaldado por la ciencia y realmente no sabemos ni cómo está hecho esos estudios, ni de cuántos estudios está hablando la gente. O sea, porque un estudio realmente no refleja nada. O sea, refleja como una verdad parcial que si no la englobas en un contexto adecuado no tiene tampoco ningún sentido. Entonces, a mí lo que me parece importante es siempre intentar contactar con profesionales que te sepan dar un contexto adecuado, que personalicen las cosas a la gente. Y hoy en día las redes, en temas sobre todo de nutrición, que es un poco lo que más me toca a mí,
podemos creernos todas las verdades que queramos porque son todas verdades parciales. Y te pueden vender la fórmula mágica, te pueden decir que esto es bueno para el ciclo o que esto no es bueno para el ciclo o que, yo qué sé, esta dieta te va a ayudar a perder no sé cuántos kilos, pero no tiene en cuenta ni tus patologías actuales, no tiene en cuenta ni tu estado psicológico, no tiene en cuenta nada. Entonces hay que andar como mucho con cuidado, la verdad. Claro, de hecho, bueno, en estas investigaciones que nosotros hemos estado realizando, ¿no? Hablábamos sobre un tipo de suplementación a nivel de síndrome premenstrual, ¿no? Para mejorar un poquito, bueno, pues la parte tanto física como también emocional, ¿no? Eso es. Entonces, concretamente nos encontramos en que habíamos visto cierta divulgación sobre unos niveles que se recomendaban de este tipo de suplementación, en los que luego, bueno, pues comparando un poquito con lo que son las recomendaciones oficiales y bueno, pues también desde el ámbito médico, bueno, pues excedían unos niveles muy potentes. Y bueno, pues el consumo de ese tipo de suplementación estaba relacionado con padecer sintomatología neurológica, ¿vale? Sí. Entonces, claro, creo que no todo vale. Y en este mundo, además, más en el de la nutrición, que los suplementos parece que son inocuos, no tiene por qué serlos. O sea, al final depende un poco de las concentraciones que tomemos de ciertas vitaminas, ciertos minerales, nos pueden llevar a patologías también. Eso es pues como estaba comentando, miren. O sea, hay que tener mucho cuidado. Ya, es un tema peligroso para hablar sin fundamento. Y muy sensacionalista, Claro. que eso es lo importante, que la nutrición es una cosa que está al alcance de todos y pensamos, lo podemos tratar como una herramienta que lo podemos aplicar en nuestro día a día, y creo que cuando hablas de esto en las redes la gente le da la sensación de que puede cambiar su vida rápido, que tiene como una herramienta rápida para cambiar su vida, pero si no está contextualizada, mal vamos. Y del mismo modo, estoy pensando, este contenido va a estar en redes, a la gente le va a llegar como una píldora de información más. ¿Y cómo podemos hacer? Esto ya es un poco en el territorio de la opinión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para informarnos de forma rigurosa cuando tenemos información por todos los sitios? A ver, yo creo que al final las redes sociales tienen su parte buena, y es que, bueno, pues consigues que la información llegue muy rápido, ¿no? Pero es cierto que creo que lo primero que deberíamos de preguntarnos es si yo autónomamente puedo procesar esa información que a mí me está llegando, ¿no? Y verdaderamente pues puedo tomarlo o puedo no tomarlo, ¿no? Al final, si no tienes una base, pues me parece que es muy difícil hacer una buena crítica de esa información que estás recibiendo. Y en ese caso igual acudir a profesionales, ¿no? Como decía antes Íñigo. 100%. 100%. Sí. A mí como científica muchas veces, pues bueno, pues me falta de alguna manera, ¿no? Pues que si tú me estás diciendo algo, pues no sé, me digas de dónde lo has sacado mínimamente, ¿no? Porque al final todos podemos coger un artículo científico, resumirlo como nos parece y decir, no, es que esto sale en un artículo, ya. ¿Y qué dice el resto de todos los artículos publicados sobre ese tema? Un tema que a mí me ha parecido muy interesante es el tema del omega 3 en tema del dolor menstrual. Nosotros, por ejemplo, hemos empezado a ver que ciertas dosis de omega 3 pueden ayudar a reducir el dolor. Ahora bien, cuando nos íbamos a los estudios, que volvemos un poco a esto, dices, ok, ¿cómo medimos ese dolor? Vale, pues sobre todo una de las limitaciones principales que nos hemos encontrado es que el dolor se medía a escala, de manera subjetiva. Entonces, puede ser un método válido, ¿vale? Puede serlo. Pero sí que es verdad que si luego no vemos que hay ciertos cambios a nivel de composición, por ejemplo, de factores inflamatorios en sangre, esos estudios se te quedan un poco escasos. Entonces, bueno, pues podría venir de una persona y decir, fíjate, el omega 3 reduce los dolores menstruales. ¿Cómo lo has medido? ¿Cuánto me puedo fiar yo de eso? ¿Cuánta dosis tengo que tomar? ¿Para quién? ¿Qué riesgos corre una sobredosis de omega 3? Entonces, hay muchos matices que no tenemos en cuenta. Sí, concretamente el omega 3 creo que es de las investigaciones más bonitas que hemos llegado a descubrir, y la verdad que todo lo que hemos encontrado ha sido muy guay, la verdad. Y lo que a mí, por ejemplo, sí que me ha faltado ha sido pues un poquito más, estudios un poco más elaborados, porque yo me acuerdo que había un estudio que medía los niveles de omega 3 que se tomaban y se medían luego las contracciones uterinas que tenían las mujeres. Es un estudio de hace un montón de años. Y no se ha ampliado más ese estudio. Y dices, mira, ¿de qué manera podrías? ¿No? Sí. Ahí están también los recursos, que
son cosas como más caras para investigar, etcétera. Eso es. Sí, Claro. La verdad es que es un melón que daría para seguir hablando durante un montón de tiempo. Creo, aún así, que debemos ir cerrando. Así que, Julen, ¿qué te parece si les hacemos las preguntas? Muy bien. Si pudierais tener a cualquier experto o experta de cualquier tema aquí sentado con vosotros, ¿qué le preguntaríais? De cualquier tema. Pues yo creo que le preguntaría ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te ha llevado a estar donde estás hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué te ha movido por dentro, ¿no? ¿Qué te ha vibrado dentro para volverte experto y para llegar a donde estás, ¿no? Yo no sé si esta pregunta tiene respuesta o no, pero yo sí que preguntaría ¿cómo se crea la conciencia? ¡Fua! Guau. Tremendo melón. Es que es una cosa que me parece como muy interesante. Vale. Ahí lo dejo. Vale, ¿y la otra pregunta? Nos gustaría saber, Miren, Íñigo, de alguna pregunta tonta que hayáis hecho alguna vez. Nos podéis contar la pregunta en sí y nos podéis contar cómo os sentisteis al hacerla, si la llegasteis a hacer o no, si es una pregunta recurrente en vuestra cabeza pero no os atrevéis a hacerla. Yo no sé o sea, ahora no me viene como a la cabeza ninguna pregunta concreta, pero lo que sí que me pasa muchas veces cuando hago preguntas y que me siento un poco ridículo es que ni siquiera yo soy consciente de la limitación de mi conocimiento a la hora de elaborar la pregunta. Entonces, no sé si estoy preguntando algo que es fácil de contestar o no, si se entiende. O sea, como hay veces que no sé de nada y ni siquiera sé cómo preguntar. Creo que lo he sufrido. Pues en mi caso, pregunta tonta, la verdad que yo... Es que esto es muy tonto. O sea, yo muchas veces tiendo a confundir si las palabras se escriben con G o con J. A veces tengo que preguntar en plan, ¿esta palabra es con G o con J? O lo tengo que mirar directamente, ¿sabes? O si tengo un corrector, pues ya está, ¿no? Pero me lo subrayo ahí en rojo y digo, vale, mierda. Sería divertido ver nuestros historiales de búsqueda en Google. Sí. Bueno, ahora en ChatGPT y a ver qué le preguntaban. Sí. Pues nada, yo creo que podemos ir cerrando ya. Miren, Íñigo, muchísimas gracias por haber venido y por haber respondido nuestras preguntas de una forma tan clara y tan cercana. Placer nuestro. Muy a gusto, la verdad. A mí me ha encantado escucharos, querría saber más. Qué gozada, qué gozada. Y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con cualquiera de los dos, dejamos vuestra información de contacto en la descripción. Y a las personas que estáis escuchando, ya sabéis, si esta conversación os ha generado alguna pregunta, pues ya ha cumplido su función. Recordad seguirnos en redes sociales en @nolotengoclaro /podcast, en Instagram, Spotify y YouTube. Y agradecer a la Universidad Pública de Navarra por su colaboración con este proyecto. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Las hormonas son mensajeras, tocan puertas en tu interior. Si entiendes bien tu ciclo, entiendes mucho mejor quién sos. La comida suma en la historia, pero sin drama ni obsesión. Ni la lechuga hace milagros, ni un pastel rompe tu razón. Que somos preguntones y que no nos venden cualquier guión. Por cada mito, 2 fuentes y un poquito de reflexión. Entre tanto ruido y bulos, cuidemos la información. Tu ciclo es tuyo, no de Google. Escucha cuerpo y corazón. Si te cuentan la receta mágica, te cambia el ciclo en un mes. Ponle lupa, pon preguntas, que dudar también sienta bien. Que somos preguntones y que no nos venden cualquier guión. Por cada mito, 2 fuentes y un poquito de reflexión. Entre tanto ruido y bulos, cuidemos la información. Tu ciclo es tuyo, gracias por quedarte hasta el final del show. Oh, yeah.
final del show. Tu ciclo es tuyo. Gracias por quedarte hasta el final del show.